Todo comenzó una mañana que parecía una más para el público, que sintonizaba uno de los programas de entrevistas más vistos del país. Presentadora progresista, humilló a Carlos Valderrama en vivo, pero su respuesta épica se volvió viral. Ese sería el título que recorrería todas las redes sociales horas después. Pero nadie, absolutamente nadie, se imaginaba lo que estaba a punto de suceder cuando la leyenda del fútbol colombiano se sentó en ese sillón gris frente a millones de televidentes. El estudio era moderno, con luces azules que contrastaban con el suelo blanco impecable. Pantallas gigantes adornaban las paredes, mostrando el nombre del programa en letras estilizadas. Perspectivas. La producción había creado un ambiente que parecía profesional, sofisticado e inclusivo, según las palabras que la misma conductora repetía en cada promocional. Detrás de bastidores, Valderrama esperaba su turno. Su cabello rubio inconfundible seguía siendo su marca registrada, aunque las canas ya plateaban algunas zonas. Vestía elegante, pero sin pretensiones, camisa blanca, pantalón oscuro y esa tranquilidad en los ojos que solo dan los años y las cámaras y batallas ganadas lejos de los reflectores. 5 minutos, señor Valderrama, le indicó una asistente joven que apenas levantaba la mirada de su tableta. La señorita Daniela quiere repasar algunos temas antes de salir al aire. Él asintió, con amabilidad. Había aceptado la invitación porque le hablaron de un homenaje a su trayectoria, de una conversación sobre su fundación para niños en barrios marginales, de sus proyectos actuales. Será algo bonito, le habían prometido, algo para conectar. Generaciones. Lo que Valderrama no sabía era que en la oficina de producción, tan solo un piso arriba, Daniela Montero repasaba un guión muy diferente. La presentadora de 32 años había construido su reputación desafiando figuras establecidas, cuestionando viejos paradigmas como ella misma los llamaba. ¿Tenemos los clips de sus comentarios de hace 10 años? Preguntó Daniela, mientras el maquillista le daba los últimos toques. Todo listo, confirmó el productor con una sonrisa cómplice. Va a ser trending topic antes de que termine la primera media hora. Daniela se miró al espejo una última vez. Peinado perfecto, traje sastre color coral, aretes discretos pero modernos. La imagen misma de la comunicadora comprometida con las nuevas causas, con las nuevas formas de ver el mundo. Hoy le mostramos a todos que las leyendas también tienen que rendir cuentas, murmuró mientras se colocaba el micrófono. Carlos Valderrama representa todo lo que necesitamos cuestionar. En las redes sociales, el programa ya anunciaba la entrevista con frases como conversaciones necesarias y cuando el ayer se encuentra con el hoy. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras neutrales se escondía una emboscada mediática cuidadosamente planeada. El reloj marcaba 2 minutos para salir al aire, 2 minutos que separaban a un hombre de una trampa que no veía venir. Las luces del set se encendieron a plena potencia, bañando de un blanco casi antinatural el espacio central donde 2 sillones minimalistas se enfrentaban como gladiadores modernos en una arena mediática. Los cámaras ajustaron sus posiciones. El director de piso hizo la cuenta regresiva en silencio con los dedos de su mano y en los monitores apareció el logo de Perspectivas girando sobre un fondo azul eléctrico. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito. La voz de Daniela sonó perfectamente modulada mientras las cámaras la enfocaban. Hoy tenemos el honor de recibir a una figura que marcó época en el fútbol colombiano y latinoamericano. Valderrama entró al set con ese andar pausado y seguro que lo caracterizaba. El público aplaudió con entusiasmo auténtico, algo que pareció sorprender ligeramente a la presentadora. Carlos, un placer tenerte con nosotros, dijo ella extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. El gusto es mío, Daniela. Gracias por la invitación, respondió él, sentándose con la misma serenidad que mostraba en los campos de juego años atrás. Los primeros minutos transcurrieron, con preguntas aparentemente inocuas sobre su carrera, sus inicios y su famoso peinado rubio. Valderrama respondía con esa cadencia caribeña, esa forma suya de hacer que cada palabra sonara a verdad
sin necesidad de alzar la voz. Mi madre vendía empanadas en Santa Marta para que yo pudiera entrenar, contaba él, mientras los técnicos de sonido intercambiaban miradas, conmovidos por la humildad del relato. Ella me enseñó que nada viene fácil, pero todo viene si trabajas con honestidad. Daniela asentía, sonreía en los momentos correctos, pero sus dedos tamborileaban ligeramente en la tableta que sostenía en su regazo. Esperaba su momento. Detrás de cada pregunta sobre los triunfos deportivos, preparaba el terreno para algo más. Fascinante historia, Carlos, comentó con una entonación que parecía telegrafiar una transición. Hablemos ahora de cómo ves el fútbol actual. ¿No crees que ha cambiado radicalmente desde tu época? Claro que ha cambiado, respondió él con naturalidad. El juego evoluciona, ahora es más rápido, más técnico en algunas cosas. Pero la esencia sigue siendo la misma. Pasión, entrega y respeto. La palabra respeto quedó flotando en el aire. Daniela la capturó como quien atrapa una mariposa para examinarla. Respeto, repitió con un tono apenas perceptiblemente diferente. Interesante que menciones eso, porque justamente el concepto de respeto es algo que también ha evolucionado, ¿no te parece? Un camarógrafo frunció el ceño, reconociendo el cambio de ritmo en la entrevista. El productor desde la cabina sonrió al ver cómo Daniela comenzaba a desplegar su estrategia. El público, todavía inconsciente de lo que se avecinaba, seguía admirando a su ídolo. Y Valderrama, con esa calma que solo viene de haber enfrentado tormentas peores, advirtió el sutil cambio en el ambiente, como quien percibe la llegada de la lluvia mucho antes de que caiga la primera gota. El silencio en el estudio se transformó sutilmente, como cuando el viento cambia de dirección segundos antes de una tormenta. La sonrisa de Daniela se volvió más afilada, casi predatoria, mientras reajustaba su postura en el sillón, inclinándose ligeramente hacia Valderrama. Carlos, dijo con ese tono falsamente reflexivo que usan los entrevistadores cuando están a punto de lanzar una pregunta demoledora. Tú creciste y te hiciste famoso en una era completamente diferente. Una época donde ciertas actitudes eran normalizadas en el deporte. Un técnico de iluminación contuvo la respiración. En la cabina de producción, el director aumentó ligeramente el volumen del micrófono de Valderrama, anticipando el momento. ¿No crees que figuras como tú, que representan una masculinidad tradicional, ya no tienen cabida en esta sociedad más consciente e inclusiva? El público quedó en silencio absoluto. La pregunta había caído como un bloque de cemento en 1900 sin agua tranquila. Valderrama parpadeó 2 veces, procesando lo que acababa de escuchar. No era una pregunta, era una sentencia disfrazada de interrogante. ¿Masculinidad tradicional?, repitió él con calma, pero su mirada se había endurecido, ligeramente. No estoy seguro de entender a qué te refieres exactamente. Daniela, sintiendo que había encontrado una grieta, presionó con más fuerza. Me refiero a que tus comentarios sobre el juego, tu forma de expresarte, incluso tu imagen pública, pertenecen a un paradigma que muchos consideran obsoleto. Los jóvenes de hoy buscan referentes más adaptados a los valores actuales. Un camarógrafo bajó la mirada, incómodo con la dirección que tomaba la entrevista. La asistente de producción, una joven de apenas 22 años, miraba la escena con una mezcla de confusión y vergüenza ajena. Valderrama respiró profundamente. Sus manos, que habían controlado balones imposibles en los momentos más tensos de su carrera, descansaban tranquilas sobre sus rodillas. Cuando habló, su voz sonó mesurada, sin un ápice de la indignación que cualquier otro habría mostrado. Mira, Daniela, yo crecí en barrios donde no había tiempo para teorías. Mi madre me enseñó respeto, trabajo duro y humildad. Si eso es tradicional, entonces sí, soy tradicional. Pero nunca confundas tradición con falta de evolución. La presentadora, algo sorprendida por la respuesta medida pero firme, reacomodó sus notas. Había esperado desestabilizarlo, pero Valderrama parecía imperturbable. Sus ojos buscaron rápidamente al productor,
quien desde la cabina le hizo un gesto para que intensificara el ataque. El ambiente en el estudio se había espesado. Ya no era una charla amistosa. Ahora era un campo de batalla donde cada palabra pesaba como plomo. Y mientras Daniela preparaba su siguiente embestida, Valderrama entendió con claridad que no había sido invitado a una celebración, sino a un juicio mediático donde él era el acusado y ella juez y verdugo. Daniela ajustó los pequeños audífonos en su oído mientras escuchaba instrucciones del director. Su postura era la de un depredador que ha detectado debilidad. Con un movimiento estudiado, cruzó las piernas y volvió a atacar, esta vez con mayor cinismo. Interesante que menciones el respeto cuando en 2008 dijiste que las mujeres no deberían ser árbitras. ¿O vas a negar ahora esas declaraciones? En las pantallas laterales apareció un recorte periodístico ampliado y descontextualizado. Valderrama lo miró brevemente, mientras en su interior se desarrollaba una batalla que nadie podía ver. Tenía varias opciones. Podría levantarse e irse indignado, podría atacar con la misma agresividad, podría intentar explicar algo sacado de contexto. Cada camino tenía consecuencias. Un técnico de sonido se removió incómodo mientras ajustaba su equipo, evitando mirar directamente el set. La tensión era tan palpable que parecía alterar la temperatura del estudio. Lo que dije, si mal no recuerdo, comenzó Valderrama con un tono pausado, fue que las árbitras necesitaban más apoyo federativo para poder integrarlas al nivel profesional, sin exponerlas a ambientes hostiles. La prensa lo resumió como pudo. Daniela sonrió satisfecha por haber logrado su objetivo, llevarlo al terreno de la defensa. «¿Entonces nos equivocamos al interpretar tus palabras?», presionó ella, inclinándose hacia adelante. «También malinterpretamos cuando criticaste los peinados extravagantes de los jugadores jóvenes. ¿No es eso hipócrita viniendo de alguien famoso por su pelo?». Valderrama sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esa tentación de perder la compostura. Por un instante, recorrieron su mente imágenes de canchas hostiles, de gritos xenófobos en estadios europeos, de periodistas que intentaron destruirlo cuando jugaba mal, pero también recordó las palabras que su madre repetía mientras amasaba las empanadas en su pequeña cocina. «La dignidad no necesita gritos, hijo». Mientras el estudio esperaba su respuesta, Valderrama tomó una decisión interna. No iba a caer en la trampa del enfrentamiento. No iba a darle a Daniela el videoclip viral que buscaba, el de una leyenda deportiva perdiendo los estribos ante una joven presentadora progresista. Con una calma que desconcertó tanto a Daniela como al equipo de producción, Valderrama sonrió. No era una sonrisa de cortesía ni de nerviosismo. Era la sonrisa de alguien que ha comprendido el juego y ha decidido jugarlo a su manera. «Daniela», dijo con una voz que transmitía más determinación que cualquier grito, «creo que es momento de hablar de lo que realmente importa». En la cabina de control, el productor frunció el ceño. Este no era el guión que habían planeado. Valderrama acababa de tomar las riendas de la entrevista, y en su mirada tranquila había una resolución que ninguno de los presentes había previsto. La luz fluorescente del estudio parecía desvanecerse por un instante mientras Valderrama se sumergía en sus recuerdos. Ante él no estaba solo Daniela con su expresión desafiante. Estaba toda una vida que lo había preparado para este momento. «Lo que realmente importa», continuó Valderrama, «es entender de dónde vienen nuestros valores». La presentadora se removió en su asiento, desconcertada por este giro. «Santa Marta, 1978», dijo él con voz suave pero firme. «Mi madre se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para preparar la masa de las empanadas. No teníamos refrigerador, así que tenía que hacerlo antes de que el calor lo hiciera imposible». En su mente, Valderrama veía claramente a doña Carmen, con sus manos agrietadas por el trabajo, amasando bajo la luz tenue de una bombilla gastada. El aroma del maíz mezclado con el sudor honesto de quien lucha por sobrevivir. «Cuando me hablas de valores anticuados», continuó mirando directamente a Daniela, «me pregunto si conoces el valor de ver a tu madre sacrificarse para que tú puedas perseguir un sueño
que parecía imposible. En la cabina de control, el productor hizo señas frenéticas. Esto no estaba en el guión. Querían confrontación, no poesía vital. Entiendo el punto de la nostalgia, interrumpió Daniela, intentando recuperar el control. Pero esa visión romántica del sacrificio perpetúa estructuras que hoy en día cuestionamos. Estructuras patriarcales donde... Mi madre no era una estructura, Daniela, la cortó Valderrama con firmeza pero sin alzar la voz. Era una mujer que me enseñó que la dignidad no tiene género, que el respeto no es anticuado. Los recuerdos seguían fluyendo, las canchas de tierra donde jugaba descalzo, los balones remendados, la sensación del barro entre los dedos y la humillación de no tener zapatos adecuados en un partido importante. Pero también la noche en que su madre le entregó sus primeros botines profesionales, comprados con el ahorro de meses, vendiendo empanadas bajo el sol caribeño. Yo he visitado escuelas en barrios donde los niños no tienen para comer, continuó, y ninguno de ellos me ha pedido jamás que use lenguaje inclusivo. Me piden esperanza, me piden que les asegure que sí se puede salir adelante sin robar, sin matar, sin perder la esencia. Un silencio sepulcral invadió el estudio. Hasta los técnicos habían detenido sus movimientos para escuchar. Así que sí, añadió Valderrama con una sonrisa serena, si creer en el trabajo honesto, en el respeto por los demás y en la dignidad como valor supremo me hace anticuado, entonces con orgullo lo soy. Daniela tragó saliva, desconcertada. No era la respuesta defensiva que esperaba. No era la reacción airada que buscaba provocar. Era algo mucho más poderoso. La verdad desnuda de una vida que no necesitaba filtros para brillar. Y mientras el público en el estudio comenzaba a murmurar con aprobación, la presentadora comprendió que había subestimado no solo al hombre, sino al poder transformador de una historia auténtica frente a la artificialidad de una agenda premeditada. Daniela tensó la mandíbula mientras recibía instrucciones urgentes a través de su auricular. La narrativa estaba escapando de sus manos y el productor exigía resultados. Con un movimiento brusco, reordenó sus notas y cambió completamente de estrategia. «Qué conmovedor, Carlos», dijo con un tono que bordeaba el sarcasmo. «Pero no podemos ignorar que representas un modelo de masculinidad que muchos expertos consideran tóxica. Esa imagen del macho futbolista que tanto daño ha hecho en nuestra sociedad». Un camarógrafo bajó la cámara unos centímetros, incapaz de ocultar su incomodidad. La maquilladora, una mujer que había trabajado con varios de los jugadores de la selección, negó ligeramente con la cabeza. Valderrama ajustó su postura, enderezándose sin perder la calma, pero sus ojos reflejaban una determinación creciente. Ya no era el invitado sorprendido. Ahora era un hombre que había entendido perfectamente el juego y estaba dispuesto a cambiar las reglas. «Es curioso que menciones toxicidad», respondió con firmeza, «porque la peor toxicidad que he visto es la que juzga sin conocer. Yo crecí viendo a mi padre llorar cuando no alcanzaba el dinero para la comida. Lo vi abrazar a mi madre después de jornadas agotadoras. ¿Eso es ser tóxico?». El director técnico, un hombre de unos 50 años, asintió involuntariamente desde su puesto. Algo en las palabras de Valderrama tocaba fibras que trascendían agendas y guiones. «No es solo opinión mía», insistió Daniela, elevando ligeramente el tono. «Los estudios de género han demostrado que figuras como tú perpetúan estereotipos dañinos para...». «Yo he visitado cárceles», la interrumpió Valderrama, no con agresividad sino con una calma que resultaba más poderosa que cualquier grito. «He hablado con jóvenes que no tuvieron referentes, y ninguno me ha dicho jamás que su problema fue un estereotipo. Su problema fue la ausencia, la falta de ejemplos reales de que sí se puede vivir con dignidad». Una asistente de producción, joven y con una camiseta que proclamaba «El futuro es feminista», escuchaba con atención, su expresión transitando de la hostilidad inicial a la sorpresa reflexiva. «Lo que necesitamos no es borrar el pasado», continuó Valderrama, «sino construir un futuro donde todos quepamos, donde tu verdad y la mía puedan coexistir sin que una intente cancelar a la otra». El silencio que siguió fue denso,
casi palpable. Daniela buscó desesperadamente en sus notas algo que pudiera devolverle el control, pero por primera vez en su carrera sentía que las palabras preparadas sonaban huecas frente a la autenticidad que emanaba del hombre frente a ella. En la cabina de control, el productor se pasaba las manos por el pelo con frustración. La entrevista diseñada para desmontar a un ídolo del pasado estaba convirtiéndose en una lección de integridad que nadie había anticipado. Y mientras la tensión crecía, el público presente comenzaba a murmurar con aprobación y las redes sociales que seguían la transmisión en vivo empezaban a mostrar una tendencia inesperada. Valderrama responde se convertía en #viral. El aire en el estudio se había vuelto casi irrespirable. Las luces, que normalmente parecían naturales bajo la cuidadosa configuración técnica, ahora proyectaban sombras duras sobre los rostros de todos los presentes. El equipo técnico se movía con una cautela extraña, como si estuvieran manipulando explosivos en lugar de cámaras y micrófonos. Daniela sentía el control deslizándose entre sus dedos. Había preparado una entrevista demoledora y, en cambio, estaba siendo testigo de una lección de integridad que no había anticipado. El auricular en su oído no dejaba de zumbar con instrucciones cada vez más desesperadas del productor. «Termina con él de una vez», escuchó la voz crispada. «Necesitamos ese clip viral». Con la respiración agitada y el maquillaje comenzando a agrietarse por el sudor en su frente, Daniela decidió abandonar toda pretensión de objetividad profesional. Su voz cambió a un tono que mezclaba desprecio y frustración. «Mira, Carlos», dijo inclinándose hacia adelante con los ojos entrecerrados. «Puedes envolver todo esto en historias emotivas sobre tu madre y valores tradicionales, pero la verdad es que eres solo un viejo que vive de glorias pasadas, intentando seguir relevante en un mundo que ya te ha superado. Tú ya no inspiras a nadie». Un jadeo colectivo recorrió el estudio. Una maquilladora se cubrió la boca con las manos. El director de cámaras miró hacia la cabina de producción con incredulidad, como preguntando si debían seguir grabando semejante atropello. Las palabras habían sido lanzadas como dardos envenenados, diseñadas para herir, para provocar una reacción explosiva. Cualquier otra persona habría respondido con indignación, habría abandonado el set, habría perdido la compostura. Pero Valderrama no era cualquier persona. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido eléctrico de las luces del techo. El tiempo pareció detenerse mientras todos esperaban la reacción del exfutbolista. Valderrama respiró lentamente. Su rostro se tensó ligeramente, el único indicio de que las palabras habían tocado alguna fibra sensible. Sus ojos, sin embargo, no mostraban ira, sino una extraña mezcla de compasión y firmeza. Estudió a la presentadora durante unos segundos que parecieron eternos, como si estuviera viendo algo más allá de la hostilidad superficial. Cuando finalmente se acomodó en su asiento, todos en el estudio contuvieron la respiración. No era el movimiento de alguien que se prepara para contraatacar, sino el de quien se dispone a compartir una verdad que ha estado guardando durante mucho tiempo. Y fue en ese preciso instante, con las cámaras captando cada detalle de su expresión serena frente al insulto más crudo, cuando todos comprendieron que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El silencio en el estudio había adquirido una cualidad casi sagrada. Las cámaras enfocaban a Valderrama con precisión milimétrica, captando cada matiz de su expresión, mientras él seguía observando a Daniela, no con rencor, sino con una extraña mezcla de comprensión y firmeza. ¿Sabes qué es lo más peligroso de esta época?, comenzó con voz serena, inclinándose ligeramente hacia adelante. Que confundimos fama con sabiduría, seguidores con autoridad y provocación con valentía. Sus palabras flotaron en el aire, precisas y claras como gotas de agua en un estanque quieto. Nadie se atrevía a moverse. «Yo no vivo de glorias pasadas», continuó sin elevar la voz, pero imprimiendo en cada sílaba una convicción inquebrantable. «Vivo de lo que aprendí en cada derrota, en cada insulto, en cada momento en que me juzgaron sin conocerme. Porque sí, también perdí,
Perdí finales, perdí amigos, perdí oportunidades, pero nunca, jamás perdí mi esencia. La presentadora, que había esperado ira o indignación, parecía desconcertada ante esta respuesta impregnada de dignidad. Sus manos se crisparon ligeramente sobre sus notas, ahora inútiles. La relevancia no se mide en tendencias ni en aplausos momentáneos, prosiguió Valderrama, su mirada abarcando ahora no solo a Daniela, sino a todos en el estudio. Se mide en el impacto que dejas en otros, y mientras haya un solo niño en un barrio olvidado que escuche mis historias y piense que puede salir adelante sin destruirse, sin rendirse, seguiré siendo relevante aunque tú no lo veas. Un camarógrafo, un hombre de unos 40 años con los ojos brillantes, asintió involuntariamente. La maquilladora se limpió discretamente una lágrima. No vine aquí a defenderme, añadió, su voz adquiriendo un matiz aún más profundo. Vine porque pensé que podíamos tender puentes entre generaciones, entre formas de ver el mundo. Porque el respeto no es una moda que va y viene con las temporadas. Es el cimiento sobre el que construimos una sociedad que no se desmorona con cada nueva tendencia. Estas últimas palabras parecieron resonar físicamente en el estudio. Algo estaba cambiando en el ambiente, algo imperceptible, pero fundamental. Era como si la verdadera esencia de la conversación hubiera emergido finalmente, desnuda y poderosa. Daniela intentó mantener su postura, pero sus hombros habían perdido la rigidez desafiante. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, parecía estar realmente escuchando, no solo esperando su turno para atacar. Y mientras el estudio permanecía en ese silencio reverente, las primeras reacciones en redes sociales comenzaban a inundar las pantallas de control. Valderrama está dando una clase magistral de dignidad en vivo. La atmósfera en el estudio había cambiado como cuando el viento gira y trae consigo el aroma de la tierra mojada después de una larga sequía. Valderrama acababa de terminar su respuesta, y ese último, aunque tú no lo veas, seguía resonando en los oídos de todos los presentes como una nota musical perfecta. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie hubiera anticipado. El camarógrafo, que había asentido durante las palabras de Valderrama, bajó ligeramente su equipo y comenzó a aplaudir. No fue un aplauso estruendoso ni calculado. Fue el sonido sincero de unas manos que no podían contener la admiración que sentían. A ese primer aplauso se unió otro. La maquilladora, con los ojos aún húmedos, dejó sus pinceles sobre la mesa auxiliar y se sumó al homenaje espontáneo. Y luego otro técnico, y otro más, hasta que gran parte del equipo que normalmente permanecía invisible tras las cámaras estaba aplaudiendo en medio de un programa en vivo. En la cabina de control, el productor miraba atónito las pantallas. El guión se había desintegrado por completo. La entrevista diseñada para humillar a un ídolo del pasado se había transformado en una lección de dignidad que ahora estaba recibiendo el reconocimiento del propio equipo. «¡Corten eso! ¡Vamos a comerciales!», gritó por el auricular, pero su voz se perdió en la conmoción. Daniela, con el rostro desencajado, miraba a su alrededor sin poder creer lo que veía. Su equipo, su propio equipo, estaba aplaudiendo al hombre que ella había intentado destruir. Sus manos temblaban ligeramente mientras reacomodaba sus notas, un gesto inútil que solo intentaba disimular su pérdida total de control sobre la situación. Valderrama permanecía sentado, sereno. No había triunfalismo en su expresión. No, había vanidad ni orgullo herido restaurado. Solo había paz, la paz de quien ha dicho su verdad sin necesidad de gritar, sin necesidad de atacar. El aplauso fue apagándose gradualmente, no porque la admiración disminuyera, sino porque todos sentían que estaban presenciando algo demasiado importante para interrumpirlo con ruido. Un silencio diferente se instaló entonces en el estudio. No era el silencio tenso del inicio, ni el silencio incómodo después del insulto. Era un silencio de reconocimiento, el tipo de silencio que sigue a una verdad que ha tocado el alma.
Y mientras Daniela buscaba desesperadamente una forma de recuperar el control de su programa, las redes sociales explotaban con clips de lo que acababa de ocurrir. Millones de personas compartían la respuesta de Valderrama, acompañada de comentarios como «Así se responde con dignidad» o «Una lección para todas las generaciones». La batalla mediática había terminado sin un solo grito, sin un solo insulto devuelto. Y el vencedor no era quien había atacado más, sino quien había demostrado que la verdadera fortaleza reside en mantener la integridad, aun cuando todo está diseñado para quebrarla. El silencio que siguió al aplauso espontáneo tenía una cualidad casi tangible. Las luces del estudio, que normalmente resultaban artificiales y frías, ahora parecían iluminar con una calidez extraña el espacio entre Valderrama y Daniela. Como si la verdad recién pronunciada hubiera alterado incluso la física del lugar. La presentadora miró sus notas, luego al público, luego a las cámaras. Por primera vez en su carrera, Daniela Montero no sabía qué decir. Sus hombros, que durante toda la entrevista habían mantenido esa rigidez perfecta que proyectaba autoridad, ahora se veían ligeramente caídos. Su rostro, maquillado para las cámaras, no podía ocultar una conmoción genuina. «Carlos», dijo finalmente con voz suave, casi quebrada, «yo no esperaba...». Es decir, se detuvo, incapaz de articular una frase coherente. Valderrama observó ese momento de vulnerabilidad con la misma calma con que había enfrentado los ataques. No había satisfacción en su mirada, no había el placer mezquino de ver caer a quien intentó derribarlo, solo había comprensión. «A veces nos dejamos llevar», respondió con sencillez. «Yo también lo he hecho. Cuando jugaba, muchas veces reaccioné mal a una falta, a un insulto. No somos perfectos, solo somos humanos intentando hacer lo mejor que podemos». Daniela levantó la mirada, sorprendida ante estas palabras que no encerraban reproche. Había preparado una entrevista para exponer a un dinosaurio del pasado, y en cambio, había encontrado una lección sobre perdón que ella misma necesitaba. «Pero los comentarios que hiciste», intentó recuperar algo de su narrativa original, aunque su tono había perdido toda agresividad. «Sobre las mujeres, sobre...». «Siempre podemos hablar de eso», respondió él. «Con respeto, con honestidad, porque no tengo nada que esconder. Mis errores también son parte de mi camino. La diferencia es no juzgarnos antes de escucharnos». Una lágrima inesperada se asomó en el ojo derecho de Daniela. La contuvo rápidamente, consciente de que las cámaras seguían grabando, pero ese pequeño momento de humanidad había quedado registrado para siempre. «¿Por qué no te enojaste?», preguntó finalmente, con una curiosidad genuina que había reemplazado la hostilidad. «Cualquier otro en tu lugar habría estallado». Valderrama sonrió. Esa sonrisa cálida que no necesitaba fingirse para las cámaras. «Porque entiendo que no siempre se ataca por odio», respondió. «A veces se ataca por miedo, otras por ignorancia, y yo también he sido así. He juzgado sin saber, pero aprendí que la paz interna no se negocia. Si la tienes, nada te saca de tu centro». La atmósfera en el estudio había evolucionado completamente. Lo que comenzó como un ring de boxeo ahora se había transformado en un espacio de diálogo verdadero, donde dos generaciones, dos formas de entender el mundo, empezaban a encontrar un puente común: la autenticidad. Las emociones en el estudio habían alcanzado una intensidad casi palpable. El aire acondicionado seguía funcionando, pero algo más cálido flotaba entre las luces y las cámaras, una verdad compartida que había nacido del enfrentamiento y florecido en entendimiento. «Gracias por no irte», dijo Daniela con la voz entrecortada, permitiéndose finalmente mostrar una vulnerabilidad que nunca había expuesto en cámara. «Cualquier otro habría abandonado el set después de cómo te traté». Valderrama sonrió, con esa calidez que no necesitaba palabras para transmitir comprensión. «No sería la primera vez que intentan sacarme de una cancha», respondió con un destello de humor en los ojos. «Aprendí que los partidos se juegan hasta el último minuto. Esta
Pequeña broma, dicha sin amargura, provocó una risa espontánea en el estudio. La tensión que había dominado el ambiente durante toda la entrevista se disolvió como niebla bajo el sol. Daniela se quitó el auricular por el que el productor seguía dando instrucciones frenéticas y lo dejó sobre la mesita que separaba los sillones. Ese simple gesto fue una declaración silenciosa. Ya no seguiría ningún guión más que el de su conciencia. Carlos, dijo mirándolo directamente, cuando preparé esta entrevista, creí que estaba haciendo periodismo valiente, pero solo estaba siendo cruel disfrazando mis ataques de preguntas. Lo siento. El estudio entero contuvo la respiración ante esta confesión inesperada. Nadie había visto jamás a Daniela Montero disculparse en vivo. Valderrama la miró unos segundos, asintió levemente y, sin decir palabra, se levantó de su asiento. No lo hizo con brusquedad ni con dramatismo, sino con la naturalidad de quien sabe exactamente lo que debe hacer. Dio 2 pasos hacia ella, que aún permanecía sentada visiblemente conmovida. Le tendió la mano, y cuando Daniela la tomó la ayudó a levantarse, y con un gesto de simplicidad conmovedora, la abrazó. No fue un abrazo de compromiso ni de reconciliación forzada ante las cámaras. Fue el abrazo sincero que solo pueden compartir 2 personas que han traspasado las barreras del ego para encontrarse en un espacio de verdad. Las cámaras captaron ese momento desde todos los ángulos posibles. La leyenda del fútbol y la presentadora progresista, el pasado y el presente, 2 mundos aparentemente irreconciliables, unidos ahora en un gesto que valía más que cualquier discurso. Entre los técnicos, algunos lloraban sin disimulo. La maquilladora se secaba las lágrimas con un pañuelo. El director de cámaras, un veterano que había visto todo tipo de momentos televisivos, murmuró: «Esto es historia de la televisión, pura historia». Y mientras el abrazo se prolongaba unos segundos más, las redes sociales estallaban con la imagen que ya recorría el mundo. Un puente entre generaciones construido no con teorías ni con consignas, sino con algo mucho más poderoso y escaso: humanidad genuina. Mientras el abrazo entre Valderrama y Daniela se convertía en la imagen que cerraba el programa, la onda expansiva de lo ocurrido comenzaba a extenderse mucho más allá del estudio. En hogares, oficinas y escuelas, millones de personas permanecían frente a sus pantallas, conmovidas por un momento de autenticidad que contrastaba con la falsedad habitual de la televisión. «¿Viste eso?», preguntaba una madre a su hijo adolescente en Bogotá, ambos con los ojos húmedos. Así se responde a la provocación, sin gritos, sin insultos. En un bar de Barranquilla, hombres que habían visto jugar a Valderrama aplaudían frente al televisor como si acabaran de presenciar el gol más hermoso jamás anotado. «Ese es nuestro pibe», gritaban con orgullo renovado. Las redes sociales explotaban con fragmentos de la entrevista. Los clips se traducían a docenas de idiomas. Los hashtags #IsValderrama responde y diálogo no confrontación se convertían en mito, tendencia global. Líderes de opinión, deportistas y celebridades compartían el momento con comentarios que reflejaban asombro y admiración. Mientras tanto, Valderrama regresaba a su rutina diaria. La mañana siguiente a la entrevista estaba en una cancha de tierra en un barrio marginal, enseñando a niños descalzos a controlar un balón. No mencionó lo sucedido en televisión. No presumió del momento viral. Simplemente siguió siendo él mismo, como si la grandeza mostrada ante millones fuera simplemente su forma natural de existir. Daniela, por su parte, publicó un artículo titulado «Lo que aprendí cuando intenté humillar a una leyenda». En él confesaba su estrategia original y cómo la sabiduría de Valderrama había transformado no solo la entrevista, sino su propia visión del periodismo. «Confundí provocación con profundidad», escribió. «Creí que para ser relevante debía destruir lo establecido, sin entender que el verdadero progreso no borra el pasado, construye sobre él». En escuelas, profesores utilizaban el video como material educativo sobre resolución de conflictos. En universidades de periodismo, se analizaba como ejemplo de ética y responsabilidad mediática. Familias distanciadas por diferencias generacionales encontraban en ese abrazo final
una inspiración para reabrir diálogos interrumpidos. Y así, lo que comenzó como una trampa mediática terminó convirtiéndose en un faro de esperanza en tiempos polarizados. Un recordatorio de que la dignidad no necesita gritos, de que la sabiduría puede surgir de las raíces más humildes y de que a veces, cuando todo está diseñado para dividir, un simple gesto de humanidad puede construir puentes donde parecían imposibles.